Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ayer mientras muchos veían el partido, yo lo veía a pedazos porque, bueno, tengo dos nenas que no dejan, la verdad, y esa es la hora crítica. Cuando ponen 6:30 partido, ya digo, imposible verlo, pero por ahí escuchaba y escuché el primer gol de Ener Valencia. Pero bueno, mientras esto pasaba y la gente estaba conectada con la Tri, el Ejecutivo estaba enviando 7 preguntas nuevas para referendo y plebiscito. Por ejemplo, unas tienen un poco de relación con las anteriores, por ejemplo, de esta de castración química que la Corte Constitucional le da de baja. Ahora ya no se pregunta sobre castración química, sino sobre crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación para que, bueno, se pueda tener en cuenta a la hora de que pueda estar cerca de niños y adolescentes. Por ejemplo, también otra pregunta que tiene que ver con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente o decretos de estado de excepción, etcétera, si es que al menos 6 de sus 9 jueces están de acuerdo. También con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos. Otro tema es eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. También ya se reformula la pregunta de los casinos y ahí solamente se pregunta si es que se está de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juegos y casinos dedicados a los juegos de azar en hoteles 5 estrellas. Otra pregunta sobre prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión. Y allí solamente me veía un nombre, me venía un nombre a la mente y de hecho ya el expresidente Correa ha saltado, se ha sentido aludido y cuestionado esta pregunta sobre esto que lo bloquearía de las campañas electorales de RC, por ejemplo. Yo creo que para aquí viene una pregunta muy dedicada con nombre y apellido. Y otra, finalmente, es si estamos de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional. Bueno, el control político de los jueces constitucionales era polémico, la Corte no lo permitió, ahora se hace este cambio. ¿Cómo lo vemos? Estamos con Héctor Yepes. Empecemos por esto que es lo más coyuntural y bueno, pues después seguimos hablando de lo otro que también se tiene que preguntar. Bienvenido Héctor Yepes, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cuál es su criterio de estas nuevas 7 preguntas? Muy buenos días, Verónica. Buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza. A mí me parece lamentable que la Corte Constitucional haya rechazado algunas de las preguntas que planteó el presidente Noboa, aunque creo que era de esperarse y creo que demuestra parte del problema que tenemos aquí en el Ecuador. Se ha hablado mucho de hiperpresidencialismo en el Ecuador. Yo creo que tenemos desde hace algún tiempo un hiperjudicialismo en el país. Y claro, pensar que la Corte Constitucional iba a autorizar una pregunta para ser sometida a juicio político pues evidentemente ahí la Corte no se iba a poner ella misma la soga al cuello y creo que eso es parte del problema. Y esto más allá de los jueces que integren hoy la Corte, que a algunos les puede caer bien, a otros les puede caer mal, pueden ser mejores o peores según la conformación que tenga la Corte. Aquí hay un problema del sistema, no de las personas. En una república ningún poder debe ser ilimitado. Así Yo no es. sé si usted es aficionada a los carros, pero yo a veces le pregunto a la gente, no sé si usted tenga algún carro así que diga, chuta, este es el mejor del mundo que yo algún día quisiera tener o no es tanto su afición. Sí, sí me gustan los autos, pero no de las de carrera, sino los autos normales. Todos los modelos siempre me Ya. gusta ver los nuevos, las novedades y tal. Bueno, pues imagínese si usted mañana tiene su carro así soñado, así sin límite de dinero, puede comprar el que quiera. Bueno, aún así no lo manejaría sin frenos, ¿verdad? Por supuesto. No importa que sea el mejor carro del mundo, todo carro necesita frenos. Lo mismo es con el poder. Uno puede pensar que esta Corte Constitucional es la mejor del mundo, en algunos momentos le llamaban Corte de lujo. Bueno, igual necesita todo poder del Estado tener un freno. El presidente debe tener frenos, por supuesto.
Los La llamados asamblea debe contrapesos de la tener, democracia. correcto. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que los jueces no tienen freno. Y eso no es parte del diseño de una república. Y no cabe aquí decir, como algunos comentan, no, el freno es que los pueden juzgar los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que en la práctica, no exactamente así, pero en la práctica terminan siendo subordinados pues, de la Corte Constitucional. Eso es como pensar que los ministros son el contrapeso del presidente, pues eso es absurdo. Entonces, el único contrapeso podría ser que existe un juicio político como existe en los Estados Unidos. Ojo, no se usa, pero hay que tener en cuenta que los altos tribunales, aquí y en todo el mundo, son actores políticos. El hecho de que dicten sentencia no quiere decir que dejan de ser actores políticos y deben tener ciertos controles políticos. Dicho eso, ya la Corte pues ha negado la posibilidad de un juicio político. Veo que ahora se plantean preguntas, por ejemplo, para que no 5 de 9 jueces, sino me parece que 7 de 9 jueces 6 de 9, qué bueno. puedan puedan anular una ley. Me parece bien, porque ¿cuál es? A ver, originalmente cuando se creó la figura de los tribunales constitucionales, que la inventa Hans Kelsen, un jurista austríaco, se veía esto como algo extremo, o sea, como último recurso que se llegue a anular una ley por inconstitucional. ¿Por qué? Porque una ley, pensemos en las leyes que se han aprobado hasta ahora, reflejan el consenso del presidente electo por el pueblo y de la asamblea también electa por el pueblo. Entonces, bueno, si la Corte la va a anular, por lo menos que sea con una mayoría muy amplia, pues, no Claro. con apenas 5 personas. Así que me parece una buena reforma. Ahora vamos a ver si la Corte también le da paso o también salen con que eso limita sus funciones y volvemos al mismo problema. Aquí una autoridad o una institución que está por encima de todos los poderes del Estado. Importante. Y otra de las preguntas, por ejemplo, que esta la reformule en realidad, porque muchos expertos incluso ya habían advertido, ¿no? Que no iba a pasar esto de eliminarla. Ujú. Ahora se eliminan las funciones denominadoras de autoridades del CPCSS. ¿Cómo vemos esta pregunta? ¿Cree que tenga el respaldo de la ciudadanía al considerar que, bueno, ha sido un organismo que más nos ha dejado escándalos que otra cosa, ¿no? Sí, a ver, esto ya se ha preguntado antes. En un momento, pues no tuvo el apoyo popular, creo, más bien, porque siempre pasa esto. Una consulta popular es un voto por las preguntas, pero también un voto por quién pregunta. Entonces, siempre depende mucho de la popularidad que tenga el gobierno en el momento de impulsar una consulta. Yo creo que en la medida que el gobierno del presidente Noboa tenga una buena aceptación popular, preguntas de este tipo van a pasar. Porque, sinceramente, a la mayoría de la gente ni le va ni le viene lo uno o lo otro, porque es un tema muy político, muy Así es. técnico. Entonces, creo que va a depender mucho de que también esté el gobierno el día en que la gente vaya a votar. Las otras preguntas, por ejemplo, la del registro de violadores, que enhorabuena que se incluya. Ojalá no la rechace la Corte Constitucional. Así Ojalá, vamos a ver. Pues yo creo que esa pregunta va a tener un respaldo absolutamente abrumador. Recordemos que ya, esto fue cuando yo era legislador, aprobamos unánimemente, o sea, en la Asamblea es difícil ponerse de acuerdo en algo. En esto nadie se opuso. Aprobar un registro de violadores, pues esto es elemental, o sea, que alguien que haya sido condenado, no acusado, condenado por violación, no vaya a ser luego de que cumpla su condena profesor de danza de una escuelita, pues es. no, o el Así es. chofer del bus de una escuela. O sea, creo que es algo de sentido común, pero en su momento la Corte Constitucional dijo que eso violaba los derechos humanos de los violadores. Eh, que bueno, ahí es donde también la gente con justa razón se indigna. Así que ojalá que la Corte Constitucional que ha cambiado, o sea, los jueces que dijeron eso, no son en su mayoría los jueces que están ahora, ojalá le den paso a esta pregunta y la gente se pueda pronunciar. Claro que ya queda el precedente. Vamos a ver qué sucede. Y otra que resulta, quizás de todas las 7 nuevas, una polémica porque parece que tiene nombre y apellido. Héctor, no sé usted cómo lo ve, pero es la que dice, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito? Por ahí ya saltó.
el ex presidente prófugo Correa cuestionando esta pregunta porque dice que lo bloquearían de las campañas electorales de la RC. Bueno, realmente una persona que esté prófuga de la justicia me parece de por sí ya impresentable que esté haciendo campaña, pero bueno, en este país se dan estas cosas y ahora hay una pregunta específica para esto. ¿Cómo lo vemos? Mire, para mí el concepto debería ser el de derechos políticos. Si una persona ha perdido sus derechos políticos por una sentencia ejecutoriada. Ojo, alguien podría estar prófugo porque está siendo acusado, porque está siendo investigado, no confía en la justicia y se va. Tenemos el beneficio de la duda. Ok, no está sentenciado. Eso no está diciendo la pregunta que en ese caso no se puede usar la imagen, porque podría decirse, bueno, mañana la justicia lo va a absolver. O sea, ahí sí, si dijera que es mientras está procesado, se prestaría mucho para la manipulación política, porque todos sabemos que en nuestra justicia puede pasar de todo. Pero aquí ya estamos hablando de un caso sentenciado. Estoy leyendo aquí la pregunta, justamente como esto Así es. está muy reciente para ver Con bien. sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración Correcto. pública como peculado, cohecho, concusión, etcétera. A ver, si esa persona, sea quien sea, no, esto no, no hay que pensarlo con nombre y apellido, esto es para todo el mundo. Y si esta persona ha sido sentenciada, sentencia ejecutoriada, que para quienes nos escuchan significa una sentencia definitiva, o sea, que ya han pasado todos los recursos habidos y por haber, esa persona pierde sus derechos políticos. No puede participar como candidato en una elección. Es lógico entonces que si no puede participar como candidato en una elección, tampoco se puede usar su voz e imagen para hacer campaña, porque si no se estaría burlando la norma que no se está inventando ahorita, la norma de que pierden los derechos políticos, ha estado siempre, está incluso respaldada en la Constitución, o sea, no es un invento ahorita. De hecho, es parte del sistema legal que se originó con Montecristi, aunque ya de antes también había esta norma, así que aquí no hay dedicatorias. Es lógico, si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser la imagen principal de la campaña de otro candidato, porque eso se llama burlar la ley y es lo que creo que hay que impedir. Bueno, Siempre con sentencia ejecutoriada, ¿no? vamos a ver qué dice la Corte, porque esto está verde, recién se presentó ayer a la ciudadanía. Tendrán que presentar a la Corte y seguir todo el proceso para ver si es que, bueno, se juntan con las otras preguntas, no se juntan, porque la fecha que se pensaba era 30 de noviembre. Hay quienes no son tan optimistas de que se pueda alcanzar. Bueno, no sabemos, pero hay más preguntas que estarán en el debate público seguramente y ya veremos qué pasa con la Corte Constitucional. Vamos a las que ya estaban. Por ejemplo, una que quizás, bueno, ha sido polémica y que tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos. Usted, Héctor, leía una entrevista que hacía para el medio Colega La Hora, en donde, bueno, mencionaba que quizás esta va a ser un reto para los partidos y movimientos políticos, ¿no? Pero que quizás es importante hacerlo porque hay muchos partidos que prácticamente cero representatividad, pero van por la plata, por decir participamos, o en fin, ¿cómo ve esta pregunta? Yo creo que es positivo quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Ojo, entendiendo qué es lo que significa eso. ¿Qué es lo que se le da a los partidos políticos o movimientos políticos hoy? Plata a quienes han tenido un buen resultado electoral para formación política. Esos pocos movimientos políticos reciben eso, son la minoría, porque para eso tienen que haber tenido un resultado electoral mediano alto en varias elecciones y esos son muy pocos partidos en el Ecuador. ¿Cuántos los usan realmente para capacitación? Que yo conozca, muy poquitos. Otros recuerden, lo usaban hasta para operaciones médicas femeninas en algún momento. Eh, Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada campaña? En la campaña no se le da plata a los partidos políticos. Lo que se le da es espacios en los medios de comunicación para que puedan presentar sus spots, su publicidad, sea en radio, sea en televisión, sea en vallas. Usted que está en una radio no me dejará mentir, que es lo que termina pasando en la práctica, que las radios, por ejemplo, tienen que dar los espacios para esta publicidad que sea solo en campaña, donde uno escucha 20 spots seguidos, que es una Así es. cosa que además no tiene ningún impacto comunicacional porque es ruido publicitario en realidad. Y luego el CNE se supone que le tiene que pagar a la radio por esa publicidad, que es lo que pasa en la práctica, años de años las radios teniendo que cobrar
a ver si algún día el CNE les paga. Entonces, es un sistema que claramente no funciona, se ha prestado para corrupción en muchos casos también y genera un incentivo perverso que haya gente que se quiera lanzar por negociar con pautas, por ver si se lleva un billete y se distorsiona por completo la razón de ser de las organizaciones políticas y de las campañas, que es presentarle propuestas a la gente para mejorar el país. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, no creo que va a haber un gran impacto en que alguien no va a poder participar porque, de nuevo, hoy por hoy no es que alguien es candidato y el CNE le da $100.000, eso no existe. Claro. Simplemente este sistema que no ha funcionado y si no funciona está bien que lo cambiemos. Y bueno, algún comentario sobre las otras preguntas que seguramente ya estarán firmes para esta consulta, que aún no tenemos fecha definida, pero será pronto. ¿Algún comentario, Héctor? Y también cómo vemos todo esto que sucede mientras ha habido estas tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Bueno, en general yo estoy de acuerdo con las preguntas. Eh, Creo que la del juicio político a la Corte debió pasar. Yo personalmente estoy de acuerdo que debe haber un freno. Creo que se puede discutir es cuáles deben ser los frenos. O sea, por ejemplo, el presidente decía que se puede destituir a un juez con mayoría absoluta de la Asamblea. Eso es la mitad más uno. Yo diría, debería ser una vara más alta, 2/3. O sea, ya podemos discutir la forma, pero el concepto es que tiene que haber un freno a todo poder, nos caiga bien, nos caiga mal. Sobre las demás preguntas, yo creo que son positivas para el país y ojalá alcancen a juntarse con las que acaban de plantearse ahora para que la gente pueda tomar una decisión. Pero aquí tenemos tenemos que ver cómo avanza esto, porque yo percibo que tarde o temprano, si la Corte sigue bloqueando ciertos cambios que la gente pide, que son necesarios para el país, va a seguir aumentando la presión para ir a una constituyente. Yo creo que es lo que va a terminar pasando. ¿Por qué? Porque ¿Eso es la lo que gente va a busca ver, el gobierno a la final, aumentar la presión para llegar a decir, bueno, no tenemos más opciones, vamos a una constituyente? ¿Será eso lo que busca? es posible y mostrarle a la ciudadanía, a ver, he intentado hacer esto por las buenas. He intentado cambiar la constitución y pedirle permiso a la Corte. La Corte bloquea algunas cosas, bueno, no dirá es debatible, otras creo que son francamente impresentables. O sea, lo del juicio político, o sea, que ellos mismos se nieguen la posibilidad de un juicio político me parece poco democrático. Claro. Eh, y en algún momento habrá la presión de decir, bueno, la única forma de cambiar esto es reseteando el sistema, yendo a una asamblea constituyente. Yo no creo que ese debería ser el primer paso, pero si ya todo lo demás no funciona, me parece que tarde o temprano vamos a llegar allá. Veamos qué sucede. Todo está por verse gracias a Héctor Yepes, director fundador de la Escuela de Gobierno de la UES. Gracias por acompañarnos, Héctor. Qué gusto. Muchas gracias, Verónica, igualmente.